Hola, ¿cómo están? Bueno, esperemos charlar un ratito. El charlar es eufemístico. Calculo que ustedes lo verán en los próximos días o mañana. Realmente para mi estilo me cuesta mucho imaginarme los rostros de ustedes. No los recuerdo a todos, algunos sí. Les mando un saludo entrañable desde acá. Espero que estén bien, pudiendo soportar estos meses de los cuales no los vamos a olvidar, ¿no? Bueno, muy bien. A mi espalda hay un pequeño pizarroncito que incorporé y hace unos minutos, un rato, les envié por WhatsApp unos esquemas. Ya se los di el año pasado, creo, a principio de año, sobre las ciencias sociales. Pero paremos. Pero después les envié hace poquito, en estos minutos, que es nuevo. Muy bien. Ese es el que ustedes recibieron. Está prolijo. Pero bueno, la idea es que ustedes con esa guía puedan reelaborar, repensar, e iniciar un camino de búsqueda y conexión. Está claro que en la recuperación de los espacios referidos al quehacer docente, a la organización docente, al sistema educativo en el que se va a funcionar, que obviamente sistema educativo en el cual se dan varios procesos, pero hay dos fundamentales en los cuales no hay sistema educativo, que es los procesos de aprendizaje, de apropiación por parte de los individuos y los grupos de nuevos conocimientos, y un bagaje estructurado que se desarrolla como enseñanza y que se pone en ejecución dentro de las aulas, luego de haber transcurrido todo un proceso o una secuencia de abordaje, ajustes que ocurren en las escuelas. A ver, ocurren en la subjetividad y en el conocimiento, en la formación de los docentes, se socializa, se perfecciona, se institucionaliza en el marco de las organizaciones docentes dentro de las instituciones escolares y finalmente concurre en el último eslabón como un formato de plan de clases y finalmente en el último de los momentos como unidad llamada clase. Un módulo, dos módulos con un grupo determinado. Bien, entonces en este momento yo quiero que ustedes piensen junto conmigo acerca de todo esto que el año pasado fueron incorporando, que tiene muchas etapas, muchos eslabones y que está dividido probablemente en textos que ustedes recibieron en distintas materias. Traten de pensar en dos polos, en este momento, en un polo de la realidad, aunque no es un polo, están en todo el espacio, pero en un polo piensen, en un extremo está el Estado. Bien, ¿qué es el Estado? El Estado uno diría que es una entidad supraindividual, es decir, que está por encima de los individuos, pero los contiene, los representa y a la vez los individuos son parte de ese Estado, son parte constitutiva. Los Estados entonces son una continuidad de la institucionalización, es decir, de la organización normativa que las sociedades elaboran para funcionar. Entonces, ese Estado tiene el monopolio, es decir, le entregamos a él solo el poder, es decir, el poder sería la asimetría para obligarnos, asesorarnos, convocarnos, ponernos límites, también otorgarnos derechos, abrirnos cauces, cuidarnos, protegernos. Bien, todas estas funciones del Estado le dan su propósito. El Estado existe para esto. Muy bien,
tenemos una visión conspirativa del Estado, esto se los digo a los que estudiamos ciencias sociales, pensando que en realidad un Estado, una vez que se constituye, es un gran leviatán, es decir, el gran monstruo que una vez que lo creamos y se inviste de poder, ya es una máquina devoradora, es decir, crece en su propio poder, avanzando sobre las libertades, los derechos, la garantía de los individuos. Un poco de esto hay. Pero bueno, tomemos el Estado en su función auspiciadora, digamos, de apertura, de convocante y que tiene la propiedad por encima de todos nosotros de ver lo que todos nosotros necesitamos antes y mejor. Entonces, uno diría, el Estado desde esta función se nutre de los mejores pensamientos, de las mejores formaciones, de los mejores profesionales, para establecer en qué futuro, en qué marco de futuro se va a desarrollar la sociedad futura. Entonces, es así que el Estado se anticipa a su funcionamiento y al funcionamiento de la sociedad a la que representa en un futuro próximo. Todo esto lo hace pensar en la necesidad de la educación, es decir, la educación como gran proceso macro excede al Estado. A ver, pensémoslo así. La educación como transmisión de los saberes relevantes para la vida futura existe antes que el Estado. Es decir, los primeros clanes, las primeras hordas, obviamente transmitían lo necesario para protegerse, sobrevivir, alimentarse. Entonces, ese proceso de incorporación por tanteo y error, pero por conservación de lo necesario, es el primer hito del sistema educativo. Le voy a entregar a los próximos integrantes de la sociedad aquello que es indispensable para sobrevivir. ¿De qué manera? Bueno, la transmisión primero fue oral, de los ancianos a los jóvenes, a través de rituales, en un ejercicio que habrá sido estructurado a partir de lo que hoy llamaríamos iniciaciones. Este estaría referido obviamente a la caza, a la pesca, a la fabricación de utensilios, a la paternidad o a la maternidad primero y después a la paternidad. Bien, esos momentos de la vida estaban transidos de la necesidad de aprender, de incorporarse al proceso, de necesidad de resolver problemas que la vida presentaba, anticipándose al futuro. Entonces, la conservación de los hombres, de la especie, de aquello que hacemos bien, es la matriz indispensable de la inteligencia racional. Conservamos los conocimientos para resolver problemas. Y estructuramos esos conocimientos en cadenas, en sistematizaciones de pasos que tienen obviamente una carga simbólica, porque si los recordamos se convierten en imágenes, pero en palabras que tienen contenido, esa significación es una referencia a ideas, sistematización de ideas, de imágenes, de conceptualizaciones. Esto es la educación. Muy bien, está claro que la escritura y los sistemas sociales más complejos hicieron que la educación se convirtiera en una razón de Estado. Primero, para lubricar sus necesidades y generarse sus propias dotaciones de burocracias, escribas y científicos, o digamos, no científicos, los que en realidad resolvían los problemas teóricos y prácticos, que hoy llamaríamos científicos, literatos, es decir, arquitectos, bueno, todos los que diseñaban la realidad antes de que ésta existiera a partir de idealizaciones
Y también el registro, porque a medida que la vida social se complejizaba, también necesitaba tenerse mayor capacidad de memorización, ordenamiento en el archivo de todo esto para su búsqueda y reutilización. Bueno, todo esto con el sistema de escritura hizo que los sistemas de enseñanza se volcaran primero al logro de proveer al Estado y a las clases dominantes de sus dotaciones de hombres necesarios en todos los rubros que estoy mencionando. Este, y finalmente, digamos, para achicarlo esto, podríamos hacer una idea de una línea de historia de la educación, llegamos a la actualidad, siglo XIX, sobre todo siglo XX, expansión, generalización de los sistemas escolares obligatorios. Es decir, el Estado concibe que la educación tiene que ser obligatoria porque todos los individuos deben funcionar en la sociedad sabiendo una cantidad de elementos que proveen la consecución de los fines personales, de los fines sociales, de los fines de la totalidad. Pero además, agregamos en esos propósitos de la educación que el hombre sea el hombre, el hombre, la mujer, digamos, que la totalidad de integrantes de la sociedad eh, porten valores que el Estado justifica per se. Es decir, hoy diríamos porten valores de ciudadanía. No los vamos a definir negativamente, no hay un mal ciudadano que querramos conseguir. Queremos conseguir un buen ciudadano. Solidario, respetuoso de las leyes, democrático, que respete la libertad y que busque la libertad, que respete y busque la verdad, por ejemplo. Bueno, que provea y busque la justicia. Bueno, todos estos valores, entonces, determinan la necesidad de que todos seamos de una forma determinada, y uno le podría agregar también, el Estado quiere que los integrantes sean felices en la medida que develar lo desconocido nos otorga un sentido, una significación, una dignidad a los hombres que en el desconocimiento no logramos actualizar esa potencia que decimos que tenemos como sentido en la vida. Una de ellas es el conocimiento. Bien, entonces, lo ético, la felicidad, la prosecución, es decir, lo propedéutico. Todos vamos a ocupar un lugar en la sociedad y para esos distintos lugares hay una especialización que nos espera. Esa especialización la llamamos en educación propedéutica, es decir, cuando termina un ciclo, vamos a otro ciclo, y concluido ese ciclo, nos preparamos para el siguiente. Entonces, nosotros que nos estamos preparando, ustedes, yo ya no, pero me preparé en su momento, para la educación secundaria, sabemos que al finalizar la educación secundaria es natural que todos los jóvenes, adolescentes jóvenes, se incorporen a la vida laboral. Esa vida laboral va a necesitar una especialización que se logrará definitivamente en el lugar del trabajo o una continuidad, una propedéutica hacia carreras de mayor especialización. La universidad, los estudios terciarios, lo que ustedes están haciendo ahora. Bien, y la otra es la vida ciudadana. Entonces, esa es la educación. Ahora, todos nos educamos en forma personal, involuntaria, inconsciente. Todos nos educan, nos enseñan, aprendemos de los demás, enseñamos en forma asistemática, involuntaria, a veces sin intención. Bien, eso no es motivo de diálogo ahora, porque en realidad nosotros estamos acá hablando de educación formal. La educación para la cual nos preparamos, una escuela es una educación con una escuela que es un formato estipulado, definido, institucionalizado por el Estado. Y nosotros vamos a ser agentes dentro de esa institucionalización que necesitamos para tal fin una habilitación dada por un título que le otorga el propio Estado y que nos forma para ese fin. En el caso de ustedes, profesores de ciencias sociales y de geografía. Bien, entonces hasta acá tenemos el Estado y su necesidad de
legislar, ejecutar y controlar, es decir, fiscalizar que en la sociedad ocurran estos procesos educativos, porque son uno de sus fines. El Estado nacional, desde hace un siglo al menos, en algunos casos un poco más, se define por una de sus funciones. La educativa es una de las fundamentales. Un Estado rico es aquel que tiene una población con mayor conocimiento, más educada. Muy bien. Entonces, el Estado va a tener una política de politeia, administración de lo común, de lo público, hacia los procesos educativos. Leyes, la Ley Nacional de Educación, los decretos, las resoluciones, los diseños, la currícula. ¿Qué es la currícula? Lo que la política educativa dice hay que enseñar. Esto es lo que hay que enseñar. En primaria, en secundaria. Vamos bien hasta ahí. Entonces tenemos el Estado Nacional, la política educativa, lo curricular, el currículum, lo que surge como mandato entre comillas, ¿no? Lo sugerido, indicado, después vamos a ver con qué grado de rigidez hay que enseñar. Y después está el proceso que se desarrolla en la sociedad entre los que aprenden y los que enseñan dentro de una institución que llamamos escuela. Instituciones escolares. Bien, escuela. Entonces ya tenemos las instituciones escolares donde se produce el proceso de enseñanza y los procesos de aprendizaje formal, sistemáticos, legislado, ejecutado, controlado o fiscalizado por el Estado. Estado, educación. Muy bien. Pero después la pregunta es, ¿el Estado es el que produce conocimiento? ¿De dónde surge el conocimiento? Por ejemplo, el de ustedes. ¿De dónde surgen las novedades geográficas? Digamos, el reconocimiento de que el mundo lo tenemos que leer de esta manera. La lectura del mundo y de sus procesos dinámicos, llamémosle ese espacio social, o ese proceso de encuentro entre las sociedades y el espacio, que determina, bueno, esa materialidad y ese objeto de la geografía. Digamos, ¿dónde se expone, dónde se devela, dónde se dinamiza y aparece como una realidad cotidiana? Bueno, muy bien. Hay científicos, geógrafos, hay academias, está la ciencia geografía o las ciencias geográficas, si ustedes prefieren, la familia. De lo mismo que habrá las históricas, las antropológicas. Bien, uno dice, ¿dónde lo encuentro? Bueno, vamos a la facultad de ciencias sociales, vamos a la facultad. Y uno se encuentra ahí, bueno, acá está el derecho, acá está la psicología, acá historia, acá sociología, acá economía. Bien. Ahí solamente, no, ahí se divulga, por un lado, también se investiga asociadamente a la difusión, a la formación, pero fundamentalmente en las universidades se gradúan los especialistas, que llamaremos licenciado en geografía, es decir, hace geografía, hace ciencia social. ¿Qué significa hace? Bien, encuentra un problema, lo investiga, lo analiza, bien, finalmente concluye acerca de esos procesos que está estudiando. Esto hecho por muchísimos, encontrados en congresos, van definiendo a través de publicaciones, conferencias, congresos, una serie de avances, de tal modo que los libros de geografía de hoy dicen cosas muchísimo más profundas, expandidas e intensas que las que decían hace 20 años, 30 o 50. Muy bien, entonces esa es la ciencia. ¿Se termina ahí? No. Y después están las academias puras. Las academias puras, y donde, unido desde el Estado, porque el Estado también tiene intereses en la investigación, por ejemplo, de la geología, para encontrar petróleo, pero también para otra serie de descubrimientos asociados a las excavaciones y al descubrimiento de la
de la biología, este, o la paleontología, y de otros fines, la mejora de los escenarios biotecnológicos, etcétera. De la misma manera que pensará la topografía para la urbanización, para la canalización, para dotar al Estado de mayores sistemas ferroviarios, viales, fluviales, de canalización, etcétera. Todos estos estudios muchas veces los hace el Estado desde la propia financiación con instituciones que son específicamente académicas, pero de ciencia directa, de ciencia pura. No forman, acuden a reclutar a geógrafos para estudiar determinados temas. Entonces tenemos el Estado, la ciencia, de educación. La ciencia y el Estado tiene obviamente un vínculo, porque la política educativa se nutre en parte de los especialistas en educación que de alguna manera no, de las maneras que sean, siempre diseñan currículos en concurso con los especialistas de las temáticas, que proveen los conocimientos que después son de alguna manera adecuados, transformados en contenidos curriculares, es decir, en un envase diseño curricular, que es lo que va a la escuela. Bien, habría que pensar algo más. Ciencias, Estado, educación, escuela, vínculo entre las ciencias y el Estado. Vínculo entre el Estado, los especialistas de la pedagogía, de la didáctica, que diseñan el currículum que va a la escuela. Muy bien. Nosotros en todos estos procesos encontramos elementos que determinan, condicionan la matriz de algo que, digamos, de elementos que son muy importantes en nuestra tarea. Las leyes que constituyen la escuela, la regulan, las resoluciones, los diseños curriculares, que son aquellos que concurren con nuestro conocimiento de formación para en ese cruce determinar lo que planificamos, es decir, lo que llevamos a las aulas. Y finalmente nuestra formación, que es la que estamos desarrollando hoy, en dos vías. En la vía de lo educativo y en la vía de lo específico, para tornarlo didáctico. Desde el punto de vista educativo, en cada época, así como las disciplinas geográficas avanzan en un sentido de mejora, de profundización e intensificación de su conocimiento, de la misma manera las ciencias pedagógicas, las ciencias de la educación, también van proponiendo escenarios de acuerdo a las nuevas configuraciones de lo que aprende, cómo lo aprende cada individuo, cómo aprendemos grupalmente, cómo se aprende en la escuela, cómo se aprende en cada instancia con distintos dispositivos que la escuela pone en ejecución. Piensen en esta etapa inédita en donde yo les estoy hablando. Yo le estoy hablando a mi cámara, a mi pantalla, la del celular o al de la máquina, pensando en que ustedes están detrás de los libros que veo, detrás de mi pizarra. Bien, el año pasado me encontraba con ustedes cara a cara y cada gesto era un hecho educativo. Entonces, estos escenarios, las normas, lo que ocurre en la sociedad y lo que sabemos acerca de la potencia de los aspectos del enseñante, o sea, de la técnica, de la teoría y las nuevas instancias de aprendizaje con las que los niños, jóvenes, adolescentes acuden a la escuela, van tornando lo que se llama un paradigma.
las épocas históricas van determinando distintas formulaciones de escuela, de enseñanza, de aprendizaje y, en fin, de educación. El constructivismo, como yo les di a leer de Carretero, integra una serie de conocimientos, de investigaciones, de teorizaciones que componen una fórmula que ha tenido en el último tiempo algunos principios que resultaron más ejecutables, una cantidad de principios que han sido tomados por la escuela y por los docentes como paradigma, es decir, un parámetro de época. No es el único. Ustedes habrán estudiado distintos tipos de escuela y como en general hay una hibridación de los procesos, tanto de los procesos con los que ejecutamos nuestro modo de enseñar como con los que aprenden los alumnos, como los formatos escolares, respecto de las dinámicas sociales, del acercamiento, del poder, de los propósitos que queremos, de los perfiles que buscamos en los estudiantes y demás. Muy bien, si les parece, vamos a ir cerrando esto por ahora. Cuando nos volvamos a encontrar, yo voy a escribir algo en el pizarrón y desde ahí retomamos. Enseguida.